Hoy la vi, me miró al pasar, yo le sonreí y me quiso hablar. Me dijo que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma. Gracias por la sintonía, ya me conecté. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó en mi corazón. Oye, Oscar Sánchez, buenas tardes, qué bola. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás, Panchito? ¿Cómo está la patria de Fidel y de Raúl? La tierra donde todo es dignidad, espíritu patrio, resistencia creativa para vencer las nuevas patrañas del imperialismo yanqui que nos desprecia, que hoy más que nunca se empeña en estrangularnos económicamente. ¿Cómo está la cosa por allá, Panchito? Cuéntame, Pancho. Aquí en la lucha, Raidel Ramírez, qué bolero, ¿cómo tú estás, Raidel Ramírez? Hola, maestro Reyes, Oscar, asimismo, un saludo para todos, grande, grandísimo. Axier Zamora, hola, feliz noche, saludos desde Barinas, Venezuela. Oh, yo nací en Sabanetas de Barinas. Esa es la tierra del comandante presidente, Hugo Chávez, yo nací allá. ¿Cómo está la gente por allá, por los llanos? ¿Cómo está el joropo ese? Dime. Dime, chamo, ¿cómo está ese joropo allí? A ver, dime. Una pregunta, ¿de dónde es la arepa? ¿Venezolana o colombiana? Ahora fue que nos dieron un poco de corriente. ¿Viste cómo los presos se levantaron? Aquí todo está difícil, Pancho Sancho. La prisión de Canaleta es célebre por ser la prisión en Cuba donde más se han amotinado presos a lo largo de toda su historia. Siempre han matado gente. Cuando yo estaba allá mataron 3 reclusos. Eso es célebre. Dicen los colombianos que no, que es colombiana, que ustedes la copiaron, que la de ustedes es más dulce que la de ellos. La prisión de Canaleta es célebre por eso. Ahí está la polaca. Una de las celdas de castigo de los regímenes más difícil de las ergástulas del sistema penitenciario cubano. María Ecoa, buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes desde Luciana. La arepa es colombiana porque mi esposa es de allá, ¿te das cuenta? Eso es como los argentinos con la eterna lucha que sigue. ¿De dónde es Cardel? Pregúntale a un uruguayo. ¿Uruguayo? ¿De dónde es? Argentino. Eso es la eterna lucha del nunca acabar. Bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando. Dicen que hay como 10 muertos en el motín. Pero generalmente los muertos del motín no los comete el régimen, ¿ok? Casi siempre se matan entre ellos. Casi siempre se matan entre ellos. No estoy diciendo que no los haya matado el régimen, que quede claro. Pero Raidel, que estuvo preso, sabe que casi siempre cuando hay un motín es un desorden en establecimiento penitenciario y los presos se rebelan y se agreden preso contra peso porque unos están a favor del amotinamiento, otros no. En el 80% de los casos casi siempre es así. Axier Zarrosa, bien venezolana. Bendiciones. ¿Por qué ningún? Porque ellos no conocen nada de eso. Ellos no conocen nada de eso. Yo estuve mirando hoy que se habían amotinado por las difíciles condiciones carcelarias, el hambre, que es dicen que es una revuelta entre presos políticos y presos comunes, pero yo no creo, los presos políticos no se rebelan, no se amotinan. Raidel sabe que no. Los presos políticos reclaman y protestan.
pero nunca llegan al amotinamiento. Los presos políticos no se amotinan. El amotinamiento es desorden en establecimiento penitenciario, eso que llaman motín, que es una rebelión interna. Los presos políticos no se amotinan. Eso es mentira, eso de... Caballero, mira, todo eso, mira, todo eso del diálogo entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro de la Escolta, eso son bolas que tira el G2 para reírse de la gente. Eso son bolas del G2, eso es mentira. Primero que todo ese personaje no tiene la capacidad mental para entablar una conversación, ni siquiera una conversación. A lo mejor es un tipo que Marco Rubio lo llamó, que es improbable, 99% eso es mentira. Y le dijo, oye, dile a tu abuelo que lo que es esto. Y él es el vocero en el enlace. Pero ese tipo no sabe nada de diplomacia, ni derecho constitucional. Allá hay mejores personas preparadas que ese señor, en el generalato cubano, en el círculo íntimo de Raúl Castro. Eso es una tontería, chico. Tú me dices el otro, el tuerto, el que negoció el deshielo, el que estuvo en Turquía con la CIA. Ese sí, pero ese tonto, eso es un bobo. Eso es un tipo que tiene 10% de coeficiente intelectual, eso es un anormal. Ese tipo no sabe nada de historia política, no sabe de nada. No sabe nada de ningún tratado político ni diplomático entre Cuba y Estados Unidos, no sabe qué vamos a negociar. A ver, eso ni es un negociador, ni es un negociante, ni nada. Ese es un anormal que es escolta del tío, que lo único que sabe es dar patada piña del abuelo. Lo único que sabe es dar patada de piñazo y tirar tiro con una pistola, eso no sabe hacer más nada. Eso... ¿Cómo ese tipo va a conversar con el secretario de Estado del país más poderoso del mundo? Lo que está pasando ahí, para que tengas una idea de lo que está pasando aquí, cuando el golpe de los sargentos del 4 de septiembre del 33, después de la caída de Machado, se forma en Cuba un gobierno y asume la presidencia de la República un militar por 24 horas que cayó, y luego de él viene el presidente del Senado, porque a la ausencia del presidente y el vicepresidente de la República, en este caso Machado y su vicepresidente, se fueron del país. Entonces quedó el presidente del Senado, que era el hijo de Carlos Manuel de Céspedes. Este se llamaba Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, sobrino de Manuel de Quesada, porque Manuel de Quesada, que era un patriota de las villas, su hermana se había casado con Carlos Manuel de Céspedes y tuvieron un hijo. Y ese hijo, en la Cuba republicana, después de la ocupación, cuando ya se había instaurado la República, él llegó a ser presidente del Senado y él asumió un gobierno interino de la República. Pero se dio un problema con una catástrofe meteorológica en Cuba, el ras de mar, el famoso tsunami que barrió todo el sur de Camagüey. Y entonces hubo más de 3.005 muertos, y cuando fueron a llamar al gobierno, su gobierno había sido tan corrompido en menos de un año que no había dinero ni para los ataúdes, se lo había robado todo. Y entonces cae el gobierno y se da el golpe de los sargentos del 4 de septiembre del 33. La enmienda Pla está vigente todavía. Hay un quebrantamiento del orden constitucional. Los americanos habían intervenido en Cuba 2 veces, la primera y la segunda intervención. Una fue el general Schaffer, que le traspasó el gobierno de la República al gobernador interino del Ejército de Cooperación, Leonardo Gut, que es el hombre que convoca a la constituyente del Cerro, es el hombre que le traspasa el mando del poder americano a la fuerza cubana el 20 de mayo. Después viene Taft en el 9, cuando el problema de José Miguel Gómez y las elecciones estas, que se las robaron y se dio el lugar de la guerrilla de agosto, que mataron a general Bandera, entonces dio lugar a la segunda intervención. Pero ya en el año 33 vino el secretario de Guerra norteamericano con 13.000 marines y unos acorazados
para ocupar Cuba nuevamente porque había un trastorno del orden constitucional y había linchamientos, se estaban matando y habían bandas armadas y los amotinados se habían metido en el Hotel Nacional y Batista los había acribillado a cañonazos y después fueron a la tarea y también los mató y se formó la de Cristo es Dios en Cuba. Y la enmienda Pla mandó al secretario de la guerra, a Summer Wells, secretario de Estado, si mal no recuerdo, con la expedita misión de desembarcar en Cuba para restaurar el orden. Entonces Batista, a través de unos diplomáticos muy buenos que habían en Cuba, hizo contacto con el secretario de Estado americano. Y él preguntó, ¿quién está al mando? Dijo, el sargento Batista. Dijo, ¿cómo un sargento, chico? ¿Cómo yo voy a entrevistar con un sargento si yo soy el secretario de Estado del país más poderoso del mundo, secretario de la guerra? Y entonces ahí es Carbó y Carlos Hevia cogen a Batista y le ponen el grado de coronel para que se entreviste con Summer Wells para que estén al mismo nivel. Entonces, ¿cómo Marco Rubio va a negociar con un escolta analfabeto que no sabe nada de política ni de diplomacia, que no viene de la escuela de la inteligencia ni de la escuela de la diplomacia, que es un pobre tonto con una escopeta nieto del dueño de la isla? Eso no cabe en ninguna cabeza, chicos. Eso lo hacen para desprestigiar. Primero que ese está el otro, el tuerto, el Alejandro, que ese sí es un diplomático. Ese tipo dirigió la Comisión de la Inteligencia Cubana durante años. Ese tipo sí está preparado para negociar, ya negoció, ya tiene un antecedente o un precedente, como tú lo quieras decir. Pero este tonto no cae en esa bobería, chicos. Eso es para reírse de nosotros, en nuestra cara. Es un pistolero, un bobo con una pistola. Pero es que no puede haber diálogo entre Marco Rubio y ese personaje, porque ese personaje no sirve para ese tipo de diálogo. Ahí hay mejores personas preparadas. Ahí está Josefina Vidal. En Cuba hay vicecanciller, que de hecho nos van a tocar la cancillería, porque el tema no viene por ahí, el tema viene por los militares, que son los que tienen el poder en Cuba. No joda, es una tontería. Hoy estaba Bruno Rodríguez allá, reunido en Rusia con Sergei Lavrov, y entre él y Rusia hicieron una petición al gobierno americano para entablar conversaciones entre Cuba y Estados Unidos con la mediación de Rusia para buscar un camino a la crisis que está padeciendo y a la amenaza real. Están tocando y chillando goma porque saben que la amenaza es real. Le fueron a Rusia a que Putin interviniera como mediador en el conflicto para buscar una solución al problema. Porque necesitan un peje gordo al lado. Están repitiendo el mismo patrón de la Cuba de los 60 con la crisis de los misiles, Valle Cochino y las primeras intervenciones. Lo mismo, buscando un poderoso que los acompañe, porque si solo se sienten atrapados, muy chiquiticos para conversar, están buscando un garante, un cosigner. El padre Cangrejo está muerto, chico. Luis Emilio Álvarez. Chicos, yo no me puedo poner una burka porque yo soy un hombre enfermo. Yo soy un leproso, yo tengo lepra, por eso me cubro el rostro. No seas insensible al dolor ajeno. ¿Por qué tú hablas así tan descomedidamente? ¿Por qué los comunistas están desprovistos de sentimiento y de respeto hacia los demás? Primero que todo, si te interesa ver por qué tengo el rostro cubierto, tienes que preguntarme. Tú no sabes si yo padezco de vitiligo, si me da pena, si tengo una deformación congénita, si padezco de lepra o lupus. Tú no sabes nada. ¿Por qué tú hablas así a la ligera? ¿Por qué los comunistas no saben respetar a nadie? ¿Por qué tienes que decirle a un homosexual yegua, maricona, hija de puta? ¿Por qué tienes que encontrarte a una monja y decirle, vaya monja, vieja puta, a ti te templó el cura? ¿Por qué ustedes son así? Ustedes predican el bárbaro evangelio del odio. No te enseñaron a respetar a nadie. ¿Qué eso de hacer?
Para que tú tengas una idea, en el capitalismo que se avecina para Cuba, cuando tú te presentes en mi centro de trabajo a pedir trabajo, me digas, hacer el trabajo aquí, digo, hacer esto. Aquí no, yo no quiero ese tipo de personas aquí como tú. Aquí no hay búsqueda, aquí hay personas decentes. Aprende a respetar a la gente. Hazte persona, aunque sea una vez en la vida, muérete humanizado y civilizado como los seres humanos, no como una bestia racional, irracional. El comportamiento tuyo es el comportamiento de una bestia. Los seres humanos no se comportan así, los seres humanos tienen ética. Fidel Castro en los años 80, cuando quiso hacer el hombre nuevo, la sociedad perfecta, vendía un libro así que se llamaba el Manual de Educación Formal, que estaba en todas las paradas de las guaguas, en todos los estanquillos lo vendían, en todas las bibliotecas, y donde quiera que tú ibas, te encontrabas un estantero de libros así, con los libros del Manual de Educación Formal. Buenos días, con permiso, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como persona. Los hombres decentes no se rascan los huevos en la calle, delante de mujeres. Hay niños, se visten correctamente. Uno no va a la reunión de trabajo en chancleta, ni escupe en la calle, ni se coja los huevos. Eso es de gente chuma. Los comunistas acaban con todo, pero muérase persona, aunque sea una vez en la vida, ya que toda la vida vivió como un animal, que no respetó nada, pasando hambre, miseria, calor. Al menos muérase como un ser humano. Muera con dignidad, coño. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque el padre Cangrejo está muerto hace años. Aunque ya... Eso es un cerdo, exactamente. Dice la Biblia, las perlas no se le pueden echar, no se pueden echar perlas a cerdo, es un cerdo. Un saludo a todos. Yo no soy cubano, yo soy venezolano. Yo nací en los llanos venezolanos. Un saludo grande para todos. Pero es que esta es la... A ver, la gente me pregunta, maestro, y entonces se van a escapar de esta. No, no se va, no hay ninguna posibilidad de que se escapen de esta. Este es el fin de este régimen. No hay ninguna manera que se escapen. Eso es como que tú digas que Dios no existe. ¿Hay alguna posibilidad que Dios no existe? Ninguna. Ninguna. Maestro, ¿qué hay más allá del Polo Norte? Más allá del Polo Norte no hay nada. El Polo Norte es el final. ¿Cuál es el final del norte? El Polo Norte. El principio del norte, el Polo Norte. No hay más nada. Entonces, ¿qué hay más allá de esta tiranía? Nada. Este es el final de este régimen. No hay ninguna posibilidad de nada. Tú no lo oyes que están tocando violín. ¿Qué hace Bruno allá reunido con Lavrov? Si ellos van a resistir tanto y están tan seguros de sí, ¿por qué van a pedirle al gobierno ruso que los acompañe en una negociación que quieren conversar? ¿Por qué quieres conversar si tú estás seguro de ti? Porque ellos campearon y gritaron y crucificaron. A esta gente lo único que les queda es miedo y discurso. Ya no les queda más nada. ¿Qué tienen esta gente para enfrentarse a Estados Unidos? Miedo y discurso, ¿qué más le queda? Se fueron completos. Sí, claro, Rusia no va, como mismo lo permitió Pancho, que el 3 de enero no le metieron mano a Venezuela. Fíjate que un día antes se fueron. Mira a ver si Padrino López ha hecho una declaración más o Diosdado ha hecho una declaración más. Se acabaron, se apagaron la guitarra y los instrumentos de canto y se acabaron. Sí, entonces tú sabes lo que... el problema es que ustedes ven esto trivial a la ligera. Hay que ver, tú sabes lo que es meter
En el cielo de Venezuela, 150 aviones. ¿Tú sabes lo que son 150 aviones de combate sobre Venezuela? Se apoderaron del espacio aéreo para que todo el que se moviera matarlo instantáneamente. Dice Padrino López que para qué iba a dar la orden para que salieran los aviones. ¿Un suicidio? ¿Tú sabes lo que son 150 aviones de guerra metidos en Venezuela? ¿Qué clase de monstruosidad el poder militar? ¿Tú sabes lo que son 150 aviones de guerra? Y fue como si no hubiesen tocado nada, ¿no? El ejército de Estados Unidos intacto, 99%. ¿Cuántos miles de aviones de combate tendrán esta gente? ¿Quién se puede enfrentar a eso? No vivo en Cuba. Vivo en la isla de Chipre, en Nicosia. Déjame mirar una sopa, que me estoy haciendo una sopa rica aquí. Aunque tú... Espérate, Iglesias, dale para allá. Me has echado en el abandono. Aunque ya murieron todas mis ilusiones. Ahí en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te nombro, yo te nombro en mis sueños de bendiciones. Sufro, no vivo en Cuba, vivo en la isla de Nicosia, eso es allá en Chipre, en la parte chipriota griega, en el Mediterráneo, frente a la isla de Lesbo, frente al mar Adriático. Aunque tú... No, ahí no hay más bajo ninguna manga, que hace que nada. Que hace que nada, con que cuenta la cucaracha para sentarse. No, ya yo no voy a dar clase, te lo agradezco, Reyes. Cuando Cuba sea libre ya yo terminé con eso. Yo quiero descansar, chicos, yo quiero descansar. La energía que me queda la cojo para templarme a mi mujer. Ya se me está muriendo el rabo, que tengo 50 años ya. No se puede comer tanta mierda porque un hombre llega a 50 años, ya lo único que le queda es descansar. Paz, tranquilidad, voy a hacerme una sopita. Ya no voy a trabajar más, me voy a levantar a las 9 de la mañana abrazadito de mi mujer. Si me quedan fuerzas me acuesto con ella, mami, vamos a comernos una carnecita aquí con un cafecito mima, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Eso es para la juventud. La vida tiene un relevo, que venga otra gente. Eso de estar toda la vida ahí jodiendo con 80 y 90 y 100 años. ¿Hasta cuándo la vida? La vida hay que sentarse sin responsabilidades a contemplarla y a disfrutarla. Cuando usted nace, usted no disfruta la vida. Tú naces y eres un bebé inocente. A los 5 años te meten en una escuela. Toda la vida hasta que tienes 18 años. De ahí la sociedad te hace entender que tienes que ser alguien. Te metes 5 más estudiando, 25 años. Y de ahí empiezas a trabajar y compras una casa. Y a los 70 años terminas. Para después coger un retirito y de viejito sentarte allá a esperar la muerte. La vida no es eso, chicos. Cuando más, uno tiene que trabajar en esta vida, cuando más, 30 años. Con 50, 40 años parar y disfrutar, sentarse sin peso, sin responsabilidad, sin preocupaciones. Hoy voy a salir al monte a recoger cactus o caracoles, soy malacólogo o soy entomólogo, ¿me entiendes? Tengo que ver con insectos. Yo me gusta, pero si tú quieres ser entomólogo, malacólogo o ¿cómo se llama? Espeleólogos, los que cuidan, van a las cuevas trabajando para seguir trabajando, no puedes ir a la cueva nunca y se te va la vida con el deseo. La vida no es eso, chicos. Ya descansar, cogerla suave. Ya a los 50 años uno crió sus hijos, ya uno terminó. Los nietos que los crían los hijos de uno. Eso no lo hace uno se sienta, mami, vámonos a ver las pirámides de Egipto este año.
Vamos al Partenón, vamos a ver el faro de Alejandría, que lo están sacando en este momento, lo encontraron los arqueólogos marinos italianos, franceses y egipcios, y lo están sacando el faro original, una de las maravillas del mundo antiguo que construyó Ptolomeo, el sabio. La vida no es para eso. Vamos a la muralla china, vamos a Machu Picchu, vamos a conocer Punta del Este en el Uruguay, vamos a la República Dominicana, o me voy a pasar una semana en Campeche, en el Bajo Campeche, allá en el cenote sagrado, voy al Cañón del Colorado. O sea, trabaja y trabaja. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pagar cosas, ¿no? La vida no es eso, chico. Aunque tú, maestro, viste, los presos en Cuba se rebelaron, sí. Siempre hay motines, siempre ha habido motines en las cárceles cubanas. Esa es la prisión más emblemática para los motines. Esa y Boniato, ¿ok? Son las que más siempre se han rebelado. Me dijeron que había aparecido Milanés por ahí. Capitán Peróxido, ¿usted es de la seguridad? Claro que soy de la seguridad. Deja el Capitán Peróxido. El Capitán Peróxido, el amoníaco lo volvió loco. Aunque tú... No. Yo lo que vi que Trump extendió por un año bloqueó el petróleo. No, eso no es así. Todos los años la ley del Burton y el embargo le permiten al gobierno americano revisar y controlar todo lo que entra y lo que sale. Lo que pasa es que eso siempre lo ha flexibilizado, pero eso está en la ley del embargo. ¿Eres sicario? Claro que sí. Todo lo que ustedes digan para acá, a mí eso no me... Yo soy de aceite, a mí me rebala todo eso. ¿Escuchaste algo de las profecías de Solari Parravicini? Ni idea tengo quién es el compañero Parravicini. Es Tur Mortus, payaso. Juan Ramón Negrín Quinta. Es verdad que sacaron buques de guerra. ¿Buques de guerra de quién? ¿Estados Unidos? Pancho, Pablo Escobar siempre no se salió con la suya. El Chapo Guzmán siempre se salió con la suya. Bin Laden no estuvo 10 años huyendo después de las Torres Gemelas. Nasrallah no llevaba 32 años metido bajo una cueva. Yahya Sinwar, Ismael Hanilla, no. Maduro no se había salido siempre con la suya. Maduro no estaba bailando un día antes de caer preso. ¿Dónde está? A los Castro va a pasar lo mismo, Pancho. Se le va a pasar lo mismo. No es un problema de ilusiones, Pancho. Es un problema de... Una cosa es ilusiones y otra cosa son conclusiones. Yo he sacado conclusiones, no ilusiones. Claro que sí, que una ley de la constante universal. Todo lo que empieza, todo tiene su final. Eso llegó hasta ahí, Pancho. Aleimi, buenas noches para ti, buenas noches. ¿Por qué no muestra la cara? Porque tengo lepra, soy leproso. Yo soy un judío sefardí. ¿Tú no viste la historia en los evangelios de un leproso que vino a ver al Señor Jesucristo y el Señor le limpió la lepra? Él le dijo, si quieres soy limpio. Bueno, yo soy descendiente de ese leproso. Es una maldición que tiene la familia y yo, como soy judío, tengo esa maldición. Aleimi Rodríguez, Trump dijo que ya no iba a meter mano. No, Trump no dijo eso. No, porque eso va en contra de la esencia de lo que busca Trump. Eso es imposible.
el problema de Cuba lo van a resolver militarmente. No creo que a Canel le hagan nada, porque ¿qué Canel ha hecho en Cuba? La Canel lo más probable es que le pueda confiscar las cuentas de banco, a no ser que se haya una revuelta y ordene matar gente, ahí sí lo enjuicien. Pero no creo que Canel ni a Marrero. ¿Cuánto le vas a echar a Marrero por ser el primer ministro cubano? No creo. Eso es descabezar ese sistema, quitarles el poder y dárselo a los verdaderos patriotas y ya más nada. Es que no están hablando. Bueno, primero que todo, Marco Rubio no está hablando con ese personaje. Con ese personaje que dijeron, el cangrejo ese, Marco Rubio no está hablando con ese personaje. Eso es un tonto de mala monta. Eso no tiene capacidad cognitiva para entablar una conversación, no jodas. Ese personaje no es nadie en el régimen allí, nieto del abuelo, más nada. Tú me dices, con otro está bien, pero con ese no. Todo tiene su final. Tú me dices, mira, están negociando con Alejandro, el de la inteligencia. Digo, eso sí es verdad. Mariela está en la negociación también, porque Mariela es una sexólogo, creo que tiene un doctorado en ciencias sociales o algo así, y Mariela es una mujer muy preparada, pero no el tonto ese de mala muerte. Miami 305. No es que tengo miedo de mostrar la cara, hermano, que estoy enfermo. Tengo un ápice de piedad con la gente enferma, compadre. Yo le creo al gobierno americano que no dicen mentiras. No le puedo creer a los Castro, que son unos mentirosos crónicos, congénitos y que llevan 70 años diciendo mentiras. No, a los Castro no. Si los Castro dicen que no y el gobierno americano dice que sí, yo le creo al gobierno que no miente. Ahora, de que está Marco Rubio negociando, de que Marco Rubio está negociando con el alias el cangrejo, el Raúl Guillermo, ese tipo no tiene la capacidad mental, no conoce nada de diplomacia, no viene de la escuela del partido, no tiene ninguna formación académica, ningún título universitario. El tipo no es doctor en ciencias sociales, no estudió derecho ni consular ni canónico. Eso no sabe nada de nada. Eso es un burro con una pistola. Más nada. Más nada que eso. Escolta del abuelo que tira 4 patas y rebuzna como una bestia. Ese personaje, por su comportamiento, eso es poco menos que una bestia. Ah, pero si tú me dices que está el Alejandro, el de la inteligencia, y que está Mariela, que creo que es doctora en ciencias sociales, la del CNC, el Consejo Nacional de Educación Sexual, que la tipa dicta conferencias y se ve que es una persona muy bien preparada, te digo, sí. Mariela está con... Mariela sí, pues está preparada. Pero este energúmeno pichón de Pithecanthropus afarensis, Cromañón, que lo único que tiene es poder porque es nieto de Doña la Isla y una pistola, más nada. Es un burro, chicos, es una ofensa a Marco Rubio. Sí, con la dictadura sí se dialoga, sí, se dialoga, sí. Enemigo que huye Puente de Plata, sí se dialoga. ¿Cómo no? Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. Para pa 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 pa, tarata ta ta tarata, para pa. Sí se dialoga, sí. El diálogo es la prueba inequívoca de que somos, la irrefutable prueba de que somos humanos. Y la guerra es el fracaso de la humanidad.
Pero sí, están dialogando, sí. El tema de Cuba va a ser fácil. El tema de Cuba, los yanquis desembarcan a un nuevo gobierno en Cuba. Mira, en Cuba no hay bandas paramilitares armadas como en Venezuela, porque en Cuba los CDR no tienen armas. Los colectivos, que son grupos paramilitares, sí están armados en Venezuela. Entonces, cuando caiga el régimen cubano y se ponga un nuevo gobierno, las instituciones norteamericanas de seguridad se van a hacer cargo de ir conformando los nuevos cuerpos de seguridad. Y por lo menos una tropa de 20.000 hombres Estados Unidos va a meter en Cuba para mantener el control hasta que se organice una Fuerza Armada cubana. Van a estar por lo menos, en Cuba va a haber una fuerza de ocupación para darle seguridad al pueblo, para mantener el orden y la seguridad ciudadana y para tener reforzado al gobierno para que nadie intente tomarlo. ¿Qué ustedes creen? ¿Que no está pasando nada con Cuba? ¿Tú no viste que hubo 5 meses de silencio y mientras nadie decía que iba a pasar nada, los americanos habían replicado donde estaba Maduro y estaban ensayando los Delta Force cómo entrar a donde estaba Maduro y llevárselo? Bueno, en el tema de Cuba están haciendo igual. Esos aviones que pasaron, que hicieron reconocimiento, ese globo que está frente a la costa de Cuba, ya deben estar entrenando cómo se van a llevar a Raúl, ya deben saber dónde duerme Raúl, dónde duerme Canel, ya todo eso lo saben. Ya el Pentágono elaboró un plan de ataque si hay que hacerlo. Ellos no van a improvisar a última hora, ya vamos a llegar. No, los americanos no pusieron a ese régimen en el poder, es una fantasía. Los americanos nunca pusieron a esa gente ahí, ¿ok? Eso no es verdad. Eso es una de las tantas teorías que hay por ahí, pero eso no es verdad. Lo que pasó ahí en Cuba fue como lo mismo que los científicos le llaman a la aparición de la vida en este planeta, una singularidad. Una singularidad es una casualidad en la única causa probada. Lo que pasó con Fidel Castro es que él coincide con el poder y el pleno enfrentamiento de la Guerra Fría. Y entonces coincide con la llegada de un gobierno católico de Estados Unidos, pacifista, que fue el gobierno de John F. Kennedy, y coincide con el momento en que la política exterior de los Estados Unidos ya no era tan agresiva. Si Eisenhower se queda 4 años más, lo derroca, porque Eisenhower sí era anticomunista. Fíjate que Eisenhower no lo quiso recibir en la Casa Blanca. Quien lo recibe es Nixon, porque él no quiere, le dice que no habla con ese militar. Eso es un Mao, un pichón de rebelde, eso. Eisenhower no lo quiso recibir. No, eso no lo puso nadie. No, yo no he dicho nunca que los americanos lo pusieron. No, los americanos lo han permitido. Los americanos lo permitieron y crearon las condiciones para que ellos se quedaran allí. Pero una cosa es eso y una cosa es ponerlo. No, para nada. Esa historia que Fidel fue agente de la CIA, nada de eso. Fidel era un hombre muy grande para ser agente de nadie. Fidel no recibía órdenes de nadie, mijo. Fidel Castro era como Herodes, que en Judea mandaba a él. Él era el rey de Judea, era un rey aliado en condiciones iguales a Roma. La fuerza romana que habían en el reino de Judea con los días de Herodes no tomaban ninguna decisión. Era una protección militar que Roma enviaba al reino de Judea para proteger a Herodes. En Judea mandaba Herodes.
Y a Roma no le preocupaba lo que hiciera Herodes, porque Herodes era incondicional a la política romana. Lo había demostrado desde la guerra civil. Para nada. Fidel Castro mandaba en Cuba. Fidel no era satélite de nadie, ni vasallo de nadie. Fidel era un hombre muy grande para que nadie lo tuviera en una nómina metido ahí, el agente Castro 0029. Fidel Castro se aprovechó de la coyuntura, del momento histórico, de lo álgido que estaban las relaciones de la Guerra Fría, de que los americanos no podían estar en una guerra porque se podía desencadenar una catástrofe termoatómica. Y él se aprovechó de todo eso. Pero nada que ver, ¿ok? Sí, era un tipo grande, sí, grandísimo. Fidel Castro es una de las personalidades más grandes de la historia humana. Pero en este momento no te lo voy a buscar. Vamos a ir a la Wikipedia. Fidel Castro es uno de los políticos más grandes de la historia humana. Que no nos guste y que sea un tirano, no tiene nada que ver. Para nada. Imagínense si Fidel puede ser importante, que Fidel Castro cambió el curso del siglo XX. Fidel Castro cambió el curso del siglo XX. ¿Quién fue el que comenzó con el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas? Fidel. Fidel Castro es el causante que se acabaron los territorios dependientes de monarquía. Fidel Castro es el causante de la independencia de Angola, de Mozambique, de Namibia, del fin del apartheid, de la libertad de Nelson Mandela. Fidel es el causante del bloqueo internacional. Fidel Castro es el hombre de los no alineados. Fidel Castro es el hombre que levanta la figura de Yasser Arafat por el mundo. ¿De qué habla la gente? Sin Fidel Castro, la historia del siglo XX no se puede escribir. Cuando nadie hablaba de Mandela, Fidel lo levantó en el mundo y en cada tribuna habló de Mandela. El siglo XX lo escribió Fidel Castro, cambió el curso. Sin Fidel Castro no se puede escribir la historia del apartheid, mijo. Claro, porque no hay combustible. Todo tiene... No, la desgracia de Cuba comenzó el 10 de marzo del 52, cuando se irrumpió el orden constitucional. Si Batista y esa gente no dan ese golpe, Fidel Castro habría sido un simple abogadito, más nada que eso. Fidel Castro es la consecuencia de la desgracia. Fidel es consecuencia, Fidel no es causa. Fidel es la causa de los males de Cuba, no, porque él aparece y se convierte en el mal porque hubo una desgracia anterior, el golpe de Estado del 10 de marzo del 52. Fidel no acabó con la democracia en Cuba, ya no había democracia del año 52. Fidel no quebrantó el orden constitucional, ya estaba quebrantado hacía 7 años. Fidel no impuso en Cuba una dictadura, ya estaba, él lo que hizo fue cambiar el dictador. No, eso del mundo espiritual, David. La desgracia por papeles comenzó 10 de marzo del 52. Apágame la sopa y papi. Por favor. Gracias, mi people.
es que el problema es que Cuba es una repetición, es una réplica de lo que fue España. De lo que fue España. En España, así que a Cánovas del Castillo, yo no recuerdo muy bien, yo no sé si fue a Primo de Rivera o a Cánovas del Castillo, al que... Yo no sé si fue a Primo de Rivera o a Cánovas del Castillo, al que Ramón Emeterio Betance le pagó a alguien para que lo matara en España para acabar con la guerra en Cuba y los temas de Puerto Rico con la independencia. No me acuerdo muy bien quién fue. Lo que sí te puedo decir es que en esos días, en la España que dio lugar al franquismo y la guerra civil, habían 150 partidos políticos. Y ya se habían dado en España 200 golpes de Estado. Habían destruido la figura política y pública desde Colón hasta Carlos V, hasta el emperador se lo echaron y lo obligaron a abdicar el reino para dejárselo a su hijo Felipe II. A Juana la tildaron los mismos españoles y sus propios padres de loca cuando no tenía nada de loca. Juana sabía medicina, hablaba griego, latín, era profesora de teología, era un genio, era un abogado enorme, pero la metieron en un convento y la declararon como loca para dejar a su hijo en el gobierno, a Carlos V. Entonces, Cuba era una réplica exacta de España. Un pueblo que no estaba tranquilo con sus temas políticos. Nada le convenía al pueblo de Cuba, nunca le convino nada. Yo quisiera que tú conocieras la historia como la conozco yo, para que tú vieras lo que el pueblo de Cuba hizo en esos 10 años que duró la primera guerra, la guerra grande, la guerra de Yara, la de Carlos Manuel Céspedes. Yo quisiera las barbaridades que hicieron los patriotas cubanos, que tú no tienes ni idea. Para que tengas una idea, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, le escribía cartas morbosas a Amalia Simoni, que era una de las mujeres más bellas que Camagüey, esposa del mayor. Y eso hizo que el mayor, que era el mejor espadachín del mundo, el mayor general Ignacio Gramonte, fuera directamente al campamento y retó frente a todo el gobierno de la República de Cuba en armas a un duelo al presidente de la República en armas. Y eso trajo como consecuencia que se diera un golpe de Estado y derrotaran el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes en una conspiración con Manuel de Quesada, el cuñado de él. Y eso dio como consecuencia que lo mandaran a San Lorenzo y lo despojaron de todos sus poderes. El hombre que había dado la fortuna de él, el hombre del grito de la independencia, y le quitaron los grados de mayor general, lo mandaron para allá, y allá lo convirtieron en un maestrico de unos muchachitos en la montaña, y allá le quitaron el apoyo militar y llamaron a los españoles fueron y lo mataron allá. Tú no tienes ni idea de lo que el pueblo de Cuba ha hecho a lo largo de toda su historia. Y todo eso que ha sido el pueblo de Cuba, época por época, en la guerra chiquita, en la guerra grande. Para que tengas una idea, los mismos cubanos que pelearon contra España, que pelearon al lado del general Quintín Bandera, fueron los mismos que lo machetearon allá en Punta Brava, por allá por Bejucal. Un capitán del Ejército Libertador, que luego era miembro del Ejército Nacional de Cuba, fue el hombre que macheteó al general Quintín Bandera cuando la guerrita de agosto. Lo que el pueblo de Cuba ha hecho, eso no tiene nombre, mijo. Y todo eso se ha replicado a lo largo de los años. Eso fue el cóctel letal que hizo que el 10 de marzo del 52 se quebrantara el orden constitucional. Fidel no es causa, es consecuencia. Claro que sí. Yo no camino por ningún camino. Yo soy anfibio. Yo lo mismo me meto al mar y nado que cojo por la tierra y camino. No,
Fernando Plaza. Es que Hispanoamérica no traicionó a España. España fue la que traicionó a Hispanoamérica. Los traidores estaban en el reino, no acá. La traición vino desde allá, desde ustedes. Ustedes, el déspota de Fernando y después su hermano Carlos. Los malos fueron allá en España. Acá abajo nadie traicionó a nadie. Estábamos cansados de los abusos de la corona. Se cansó la gente. La gente se cansa. Yo no te digo que Fidel no cambió nada, ni que destruyó todo. Fidel es la consecuencia. Te voy a explicar cómo funciona, para que tú lo entiendas. Tú coges ahora y vas a un pastizal y sueltas un fósforo, ¿verdad? Y comienza a correr el fuego. Pero en el medio del bosque cerca hay un depósito de combustible. Y cuando el fuego llega, explota y se desparrama ese combustible y se derrama y quema toda la campiña completa. Fidel es el depósito de combustible. ¿De dónde vino la destrucción total? Fidel al explotar, acabó con todo. ¿Pero por culpa de quién? Por el fosforito. Si el fosforito no da candela, el comandante jefe no coge fuego. ¿Te das cuenta? No, Pancho, eso nadie sabe nada, que mayo ni septiembre. Pero ¿por qué el cubano pone fecha a todo? Eso no es así, hay un protocolo que están siguiendo. Hay que ver si las presiones de aquí surten el efecto que se espera allá, si no tendrán que recurrir a otro método. Hay un protocolo que van a seguir. Hay que ver qué pasa en el camino, hay que ver. A lo mejor China se quiere hacer cargo de Cuba completa. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Un saludo para ti. No, triunfo de la involución, no. El 1 de enero del 59 triunfó la Revolución Cubana. Porque es que la gente confunde revolución cubana con esto que hay hoy. Eso no es revolución, es una tiranía comunista. El movimiento 26 de julio no fue la revolución cubana. La revolución cubana fueron todas las fuerzas políticas de la generación del 50. Ahí había, en la revolución cubana participó el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular, la Confederación Obrera de Cuba, que fueron los sindicatos, participó los Caballeros Católicos de Cuba, la Iglesia Católica, participó el Directorio Estudiantil 13 de marzo y la Federación Estudiantil Universitaria también, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Participaron todas las fuerzas políticas de la nación, participaron los gremios, desde el sindicato de tabacaleros hasta el sindicato de los trabajadores azucareros, participó la burguesía, conspiraron los militares, conspiró la policía, todo eso fue parte de la revolución. Los militares que se rebelaron en el Goycurí, en Matanzas, que fueron masacrados por las fuerzas de Batista, los del 5 de septiembre se fue la policía y la marina, todos esos participaron en la revolución. En la revolución cubana participó el comandante Quevedo, que fue con el batallón 111, en plena ofensiva de verano, se pasó a las fuerzas de Fidel Castro. Un sinnúmero, el coronel Barquín, que intentó asesinar a Batista en un golpe de Estado en los primeros días del asalto al Moncada, que estuvo preso, que fue el hombre que estaba en Colombia cuando Camilo llegó el 2 de febrero. Mucha gente participó en la revolución cubana. Fidel Castro se abrogó el derecho de ser la revolución cubana. No, él fue parte de la revolución, él no hizo ninguna revolución. Cuando él fue al Moncada ya existía la ORU, ya estaba en Cuba Cosme de la Torriente, el padre de la Torriente Bravo, y ya se habían dado sucesos de Barquín, y ya habían asesinado, habían herido de muerte a Rubén Batista, que fue el que hizo que todos vinieran a La Habana, y ya Abel Santa María conspiraba en
Encrucijada Las Villas, y ya Manzanita tenía el directorio y el brazo armado 13 de marzo, y ya Menelao Mora estaba armado en el Partido Socialista Popular, que era Pinar del Río, trabajador de transporte. Eso no es verdad, esa historia está mal contada aquí. El 1 de enero del 59 triunfó la Revolución Cubana. Y estuvieron hasta el 2 de febrero del 59 el triunfo intacto. Hasta ahí Fidel no había matado a nadie, ni había fusilado a nadie. Ahí se conformó un gobierno nacional, se juntó lo mejor. Ahí habían personas de todos los frentes políticos. Ahí estaba hasta Sorí Marín, que había sido comandante del Partido Auténtico, porque no solamente combatió el 26, el directorio del Partido Socialista, no, la gente de Grau desembarcó también, los que vinieron en el Corintia, todos los Uber de Blanc, Sorí Marín y toda esta gente, esa gente era del Partido Auténtico, de la gente de Grau, que también se armaron y vinieron a desembarcar en Cuba. Lo que pasa es que Fermín Collins los cogen en la playa de Puerto Rico en Oriente y los mata allá. Pero Sorí Marín, por ejemplo, que llegó a ser comandante de una columna guerrillero, no era ni del Partido Socialista Popular, ni era del directorio, ni era del 26, era del Partido Auténtico, y conformaron el primer gobierno. Ahí estuvo Ordoqui, estuvo Duque, ahí estuvo Felipe Paso, que era el presidente del Banco Nacional de Cuba. Ahí estaba la flor y nata de la nación cubana. Hasta ahí estaba la revolución intacta. Fidel ahí no tenía el poder absoluto, ni habían matado a nadie, ni habían fusilado a nadie, todo era amor y vida. Todo se derrumbó a partir del 2 de febrero para adelante. Que él hace un paripés de que va a renunciar, y el pueblo se lanza para las calles y condena a las otras fuerzas políticas, porque la gente del directorio del Partido Socialista Popular habían ido a algunos almacenes de armas a coger armas, y él se los tiró para arriba y dijo: ¿para qué quieren esas armas? Y ahí fue que se empezó a joder la cosa, ¿sí? Del 2 de febrero del 59 para adelante. Pero la revolución sí triunfó. A Maduro, por su delito, si llega un arreglo con la fiscalía, tal vez le echen 20 para cumplir 12, porque es lo que hace el gobierno federal para cumplir 12. Si llega un arreglo con la fiscalía, si se pone renuente, le pasa como al Chapo, le echan cadena perpetua igual. Porque es que la revolución cubana no ha muerto. Está inconclusa, quedó inconclusa. La continuaron la gente del presidio político, y la continuó la gente del Escambray, y la continuó la gente de Valle Cochino, y la sigue continuando el exilio con sus influencias y con su lucha. La revolución cubana es un capítulo pospuesto e inconcluso en la historia de Cuba. Fue truncada temporalmente por 67 años de tiranía comunista de Fidel Castro. Pero la revolución cubana no ha muerto, sigue latente en mí y en ti y en todos los que luchamos cada día por ver nuestra patria libre. Esa es la revolución. Sí. Sí, la anexión de Cuba, eso es inevitable, eso no se puede, ya eso, Cuba va a ser el Estado 51 de la Unión Americana, eso es inevitable, o el 52, si Puerto Rico no entra antes. Pero de que Cuba va a ser miembro de la Unión Americana, sí, eso es inevitable. Es inevitable porque hay una fuerte corriente, hay personas muy bien preparadas que van a conformar el partido de la anexión en una Cuba libre. La Constitución del 40 no reconoce al partido de la anexión, ¿ok? Entonces, la única manera que Cuba no se anexe es que se restablezca la vigencia de la Constitución del 40. Pero en las circunstancias actuales, donde nadie tiene nada, donde la nación está en ruina,
yo no creo que prime hoy el patriotismo, porque hoy no hay patriotismo. Hoy el cubano lo que tiene más que patriotismo es un deseo de justicia y de venganza acumulados, mezclados. No hay patriotismo, los patriotas no se comportan así. Entonces, como no hay patriotismo, la única barrera para evitar el anexionismo es el patriotismo. No hay patriotismo. Entonces, ¿quiénes van a ser los líderes de la Cuba futura? Todos los que están hoy en la política, todos. Excepto yo, que me voy. Yo podría estar también, ¿no? Pero yo me voy. Pero bueno, van a ser Eliezer, Liu, Milanés, Otaola, todos los que tú conoces. Más la oposición política en Cuba, Ferrer y toda esta gente. Entonces, cuando la única manera que hay para que no triunfe el partido anexionista, que ya está conformado, es que se restablezca la Constitución del 40, que tiene un artículo que prohíbe el anexionismo y acusa de traidores y no permite que se forme el partido anexionista. Pero si se hace otra constitución y se logra abolir ese artículo de la próxima constitución, es inevitable la anexión de Cuba. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones. Y lo que ofrece Estados Unidos en esa anexión es ganancia. Es lo mismo que te diga, mira, tú vas a reconstruir tu casa con tu propio esfuerzo, o vengo yo te la reconstruyo, tú vives y me la pagas poco a poco. ¿Qué tú harías? Construyela tú, te la pago poco a poco. Estados Unidos viene con todas las garantías y lo que le ofrece al pueblo de Cuba es lo mejor de lo mejor. Le ofrece ser de facto ciudadano de Estados Unidos. Ya se acabaron las deportaciones para los cubanos. Aún todos los que están deportados en Estados Unidos, desde el momento que los marielitos esos que andan por ahí, que son una lacra social, por ser ya cubanos tienen derecho a ser ciudadanos. Se acabó todos los idos 20 actos, esos son ciudadanos americanos de facto. La moneda de nuestro país será el dólar. Tendremos acceso a todas las ayudas federales y a toda la protección federal. Nuestro país estará protegido militarmente con el mejor armamento del mundo. Tendremos la supervisión de las autoridades federales en temas económicos. Nunca más habrá un caudillo. Tendremos todo para combatir toda la delincuencia y toda la droga con todo lo que hay en Estados Unidos. Acceso al mercado americano, a todos los beneficios que da ser americano. Nuestros ancianitos tendrán food stamp, comida, plan 8, Medicaid. El gobierno federal destinará millones de dólares para construir casas para personas vulnerables en Cuba, como hacen en Estados Unidos. Las mismas urbanizaciones del plan 8 de aquí se harán en Cuba y ya los viejitos no serán unos miserables, ni tendrán hambre, ni falta de medicina, ni un bastón, ni un pato, ni un andador. Lo mismo que hay en Estados Unidos. Entonces, en las condiciones que Cuba está, que está en la ruina, si no se restituye la Constitución del 40 y no se le prohíbe al partido anexionista que se organice, que lo más probable es que no se prohíba, porque como no hay patriotas y no hay patriotismo, lo que hay aquí en la red no es patriotismo, es un deseo de justicia con libertad y venganza acumulados, juntos, mezclados, pero patriotismo no. Patriotas quedan 4 o 6 por ahí, Brusón, yo y 4 o 6 más. Pero los demás son unos vividores y son políticos. Los políticos y los patriotas no son compatibles. ¿Ok? Mira a ver si en Venezuela, que tenían inversiones petroleras, de uranio, alianzas militares, el oro, la fábrica de hadrones que tenían allí para luchar contra Ucrania, no se metieron, se van a meter en Cuba donde no tienen nada. No creo. Si tú vas por la calle y te están robando en tu banco y tú no lo defiendes, ¿vas a defender una choza? No creo. Hay que aplicar la lógica. No creo. Es que España, la gente condena a España, es que España era Cuba, Cuba era España. España y Cuba no tuvo ninguna gloria. ¿Por qué? Porque Cuba era España, México era España, toda Hispanoamérica era España. Todo lo que hay en este continente hispano lo construyó el reino español. Aquí no había nada, un poco indio y una pluma. Más nada que eso, hay que decir la verdad. Todo lo que es Hispanoamérica lo construyó
Esos negros de la Guinea, que allí no había nada, esos negros se comían, eran caníbales. Y llegó el reino de España allí, construyó la Guinea completa. ¿Gracias a quién? ¿A España? Esos negros no tenían ni alfabeto, no tenían ni calendario, ni escritura, ni nada. Y vino a España, le dio el castellano, los evangelizó, los hizo gente, los enseñó a cagar en una letrina. No jodas, chico. Derecho al voto y derecho a todos los beneficios que es ser ciudadano americano y en una Cuba arruinada. Eso es como que tú seas la mujer de un mendigo que te cae a palo, un borracho, un alcohólico, pasando hambre, descalza, desnuda, con el pelo lleno de grenchas, sin arreglarte las uñas, fea, lleno de todo, miserable, viviendo en las calles, durmiendo no te coge la noche, sin dientes. Ahora viene un millonario y dice, mami, vamos conmigo. Llévamela allí al Instituto Médico Veraja y arréglamele los ojos y pónmele unos dientes de esos de artista de porcelana. Échamele buena percha, échamele buena fragancia ahí, que la tipa tiene una deficiencia textil enorme. Métemele buenos zapatos, llévamele para el balcón y pónmele buena ropa y vamos a comer y a cenar y a bailar y a gozar. Y nos vamos para Cancún y nos vamos para Dubái y mami, este es el jet privado. ¿Tú no te irías con el tipo? Claro que sí, lo mismo va a pasar con Cuba. La anexión de Cuba es inevitable ya. Y de hecho eso siempre fue lo que buscaron los americanos. La política de la fruta madura. Los americanos siempre quisieron Cuba. Hay un precedente marcado anterior a la ocupación. Ya en los días el presidente Jackson se había ofrecido comprar España, España no la quiso vender. Jefferson la intentó comprar, tampoco la quisieron vender. Y entonces los americanos siempre quisieron a Cuba. No estamos, caballeros, ustedes están equivocados con el tema de Cuba. No estamos hablando de cualquier mierda de país, ustedes están equivocados. Estamos hablando de la azucarera del mundo. Estamos hablando de la tabacalera del mundo. Estamos hablando de la ronera del mundo. Estamos hablando del país con la cultura más influyente de Hispanoamérica, del Caribe. Ahí están los números de lo que fue Cuba en libertad y en prosperidad. Los americanos son bobos. No hace falta mineral ni petróleo. ¿Qué mineral y petróleo hizo rica Cuba? El azúcar, su población, su gente, el comercio que nos vino de España, el turismo, el tabaco, el ron, nuestros productos emblemáticos de nuestra tierra, desde las frutas de nuestra tierra y nuestra selva hasta la riqueza de nuestras aguas, nuestra posición geográfica, nuestra música, creadores de 21 géneros musicales. Eso es lo que nos hacía grande, el turismo que venía a Cuba por chorro, una isla paradisiaca con un eterno verano, con un clima en medio del trópico que es una belleza. Era la joya de la corona, mijo. Era la perla del Caribe, mijo. Era la tierra más hermosa que los humanos han visto, mijo. ¿Tú sabes lo que es la perla del Caribe? ¿Por qué le decían la perla del Caribe? Porque España decía que era la joya de la corona. La joya de la corona no era México, lleno de plata, ni Perú lleno de oro. Era Cuba. O sea, si nosotros, cuando Cuba era Cuba, Noruega y Suecia eran aldeas, cuando Japón era una aldea de samurái en casa de paja y cartón, Cuba era el país más rico de este continente, chicos. Cuando Japón era una aldea incivilizada de samurái bajo el régimen de Shogun, sembrando arroz con una sombrilla de bambú y una casa de papel, Cuba era Cuba, chico. No jodas, chico.
No, 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 no. No, 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 el problema de Puerto Rico no es ese. No, 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 no. No. El problema de Puerto Rico no es ese. No. Te voy a explicar lo que pasa con Puerto Rico. En Puerto Rico, para que haya una anexión de Puerto Rico, primero hay que cambiar el estatus que Puerto Rico tiene. ¿Qué dicen las leyes americanas al respecto con el tema de Puerto Rico? ¿Por qué Puerto Rico no es anexionista? Porque en Puerto Rico hay tres corrientes políticas que no se ponen de acuerdo. Lo primero que hay que lograr para que se presente una petición de cambio de estatus es que el pueblo de Puerto Rico esté a favor de la anexión. Y el pueblo de Puerto Rico no está a favor de la anexión. Te voy a explicar por qué. En Puerto Rico hay tres corrientes. Hay cuatro corrientes. Están los independentistas, que son los menos. Están los anexionistas, son un 30% de la población. Están los independentistas y están los que quieren mantener el status quo, lo que tienen, el Estado Libre Asociado. Entonces, no puedes presentar un proyecto de anexión de Puerto Rico en el Congreso americano porque su legislatura y su legislación dice que son un Estado libre asociado. Al ser un Estado libre asociado, tienen beneficios pro y en contra del gobierno federal. Como ellos no son un Estado americano, sino un territorio bajo el control federal de Estados Unidos, que es distinto. Ellos no tienen acceso a la ayuda federal, por eso no se han recuperado desde que pasó el huracán María hace 20 años. Por eso todavía en Puerto Rico hay apagones y por eso todavía en Puerto Rico no hay red eléctrica. No es culpa de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada que ver con la economía de Puerto Rico. Eso es un problema del territorio de Puerto Rico. ¿Ok? Entonces, al tú no estar bajo la Constitución americana, tú no tienes derecho a los fondos federales. Entonces, ellos no tienen derecho a votar. Tú como ciudadano americano tienes derecho al voto. Los boricuas tienen derecho a votar dentro del territorio continental. Van a Hawái y pueden votar en las elecciones. Van a Alaska y pueden votar en las elecciones. Pueden venir al continente y votar en las elecciones. Pero desde Puerto Rico no. Porque desde Puerto Rico no se pueden emitir votos para la competencia electoral federal, porque Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos y dice la Constitución americana que para tú votar en las elecciones de un territorio tiene que ese territorio ser parte de la Unión Americana, y Puerto Rico no es parte de la Unión Americana. Es un territorio libre en una asociación. Esa asociación me da a mí el derecho a ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero yo me quedo con mi bandera, con mi himno, yo me quedo con mi gobierno, yo no te pago impuestos y aquí mandamos nosotros. Por eso que Puerto Rico no sale del hueco. Ahora, si mañana hay un referéndum en todo Puerto Rico y gana la propuesta de la anexión como tal, se va al Congreso y en el Congreso se ve la causa de Puerto Rico y entonces automáticamente se vota por la anexión o por el rechazo. ¿Me entiendes cómo funciona? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como casi todos los boricuas son demócratas, es muy difícil que cuando esto vaya a la Cámara del Congreso americano o al Senado, los republicanos voten a favor de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses del Partido Republicano, que hace que va a haber un desbalance en la Cámara y en el Senado después, y entonces eso va en contra de los intereses de los republicanos. Si hay más demócratas, porque los estados envían representantes y senadores según su población. Si le tocara a Puerto Rico
un senador y 3 representantes por su población, sería un senador más demócrata y 3 representantes más demócratas. Y cambia el equilibrio de fuerza, ¿me entiendes? Porque el 80% de los boricuas son demócratas. Entonces, esas son las causas, ¿me entiendes? Entonces, Puerto Rico está atrapado en sus propias leyes. No puede emitir bonos de deuda porque está bajo el gobierno federal. No puede abrir el comercio con otros países porque su constitución le permite comerciar con los Estados Unidos nada más. Puerto Rico no va a poder comerciar con la Unión Americana. No puede emitir bonos ni puede hacer nada. Como no tienen dinero, porque Puerto Rico fue, esto lo expliqué una vez aquí yo, Puerto Rico fue hasta el año 90 la zona franca del mundo. En Puerto Rico se ganaba dinero a montón, era el paraíso del mundo. En los años 90 todo, ya está la sopa mami. En los años 90 todas las farmacéuticas iban a Puerto Rico, como en Puerto Rico no se pagaban impuestos federales. Todas las farmacéuticas del mundo y de Estados Unidos salieron rumbo a Puerto Rico y estaba el dinero por un tubo y 7 llaves. Pero ¿qué pasó? Vinieron varias catástrofes naturales después del 90, huracanes sobre todo. Hubo un problema en la economía mundial y entonces Puerto Rico, al no tener dinero del gobierno federal, tiene que comenzar a ponerle impuestos a todas las empresas que estaban operando en Puerto Rico que no pagaban impuestos federales. Y empezó a subirle los impuestos y los impuestos a las farmacéuticas y entonces fue inviable mantener las operaciones en Puerto Rico. Y se empezaron a ir las empresas. Y al empezar a irse las empresas, comenzó el desempleo. Y entonces bajó el nivel de vida. Entonces el gobierno de Puerto Rico tuvo que empezar a pedir dinero para compensar todas las prestaciones públicas estas. Y entonces se empeñaron con la quinta y con los mangos y tienen ya una deuda de 70 y pico mil millones. Pero como esa deuda no la contrajo el gobierno federal y ellos no pueden emitir bonos de deuda, el gobierno federal no les paga su deuda. El presidente Trump no le puede mandar un paquete de dinero a Puerto Rico porque no está dentro de la jurisdicción del gobierno americano. La Constitución no lo permite. Y están hundidos por eso. Ahora, desde el momento en que Puerto Rico sea un estado americano, automáticamente Estado van para allá y le arreglan el problema económico en horas. Y otra vez hay corriente y electricidad y de todo. El problema de Puerto Rico es un problema complicadísimo. Yunieski Valverde, Viviana Puerto. Javier Hernández, eso no es verdad. Hay lugares en Puerto Rico que no hay corriente. ¿Es mentira? Permiso. Permisito. Yo no digo mentira, ¿ok? Permiso. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya... Sí, porque es que la gente confunde FEMA. FEMA es la Agencia Federal de Gobierno Americano para Catástrofes. Pero FEMA no puede actuar en Puerto Rico porque eso no es un territorio federal de los Estados Unidos. Aunque tú... Economía de Puerto Rico, apagones, problemas eléctricos, huracán María. Vamos a ver.
La economía de Puerto Rico sigue afectada por los problemas eléctricos crónicos. ¿Lo puedes leer ahí? La economía de Puerto Rico sigue afectada por los problemas eléctricos crónicos, caracterizados por apagones frecuentes desde el huracán María en 2017 y el terremoto de 2020. La infraestructura inestable, con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares, limita la inversión y el crecimiento económico, obligando a una costosa dependencia de generadores y energía solar. Problemas eléctricos y el huracán María. El huracán María en 2007 devastó el sistema eléctrico, que ya carecía de inversión y mantenimiento adecuado. Los clientes en la isla experimentan un promedio de 1.500 minutos sin servicio eléctrico al año, comparados con unos 100 minutos promedio en los Estados Unidos. Aunque se han realizado mejoras, la red sigue siendo inestable, exacerbada por incidentes como los terremotos de 2020 que dañaron la central Costa Sur. ¿Entiende, mi amigo? Yo no digo mentira, tío. Mi intención no es decir mentira. Porque tú dices, si eso es mentira, yo estuve en Puerto Rico. Cuando tú estuviste en Puerto Rico, viste todo Puerto Rico entero, barrio por barrio. Tú estuviste en Cagüe, en Mayagüez, en Yayuy, estuviste en Ay Bonito, en San Juan, en Loma Linda. Uno no habla por referencia, amigo. Ah, periódicos viejos, eso es del 2026, de ahora mismo. Es del 2026. Ahora mismo. Economía de Puerto Rico 2026. Ahora mismo. La economía de Puerto Rico para 2026 proyecta un ligero crecimiento moderado y estable, pero sin un repugnante significativo, impulsado por una baja inversión en la construcción, la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo por mes, más pérdidas multimillonarias en el turismo sin auge. Persisten desafíos como la alta dependencia de fondos federales que no llegan, la inestabilidad energética y la necesidad de agilizar reformas económicas. Año 2026, mira, 2026. Es viejo, bueno, te lo voy a buscar para el 2027. ¿Qué te voy a decir si no te cuadra nada? Mira, Pedro Hernández, yo vivo en Puerto Rico, para que tengas una idea, en Puerto Rico se han ido en los últimos 5 años más de 2 millones de isleños. ¿Por qué? Porque no es que no quieran los boricuas, que la grande corrupción de los gobernadores. Desde Fortuño para acá se hundió la economía de Puerto Rico. Entonces la gente tiene que irse para Estados Unidos porque van a vivir mejor. Se ha ido toda la juventud de Puerto Rico. Puerto Rico vivía teóricamente del turismo. Es la isla del encanto, pero sin el encanto económico. Buen canal, me pregunto, ¿qué opinas del país de otro? Yo no sé cuál país del de otro es. No, aquí no hay ningún ventilador ni ninguna llave abierta. Está mi mujer ahí sirviéndose comida y mi hijo que va a comer. Yo no puedo hacer más nada. Yo abrí una convocatoria en este canal para recoger unos realitos, para hacerme un canal de televisión, y nadie quiso colaborar. Entonces es lo que yo puedo ofrecerle, yo no tengo más. ¿Cuál es su opinión sobre la economía de México? No sé sobre la economía de México mucho. México, ayer estábamos mirando aquí que es la 12 o la 13 economía del mundo. Y han reducido la pobreza en los últimos 2 gobiernos un 5%. Pero no sé. El nivel de vida del pueblo de México no se debe tanto a la riqueza ni a la pobreza. Es la cultura de los mexicanos también. Los ingleses son distintos, los alemanes son distintos, los europeos tienen otra manera de ver el dinero y la economía. Los españoles en Hispanoamérica tenemos otra manera de andar con el dinero. Entonces, todavía persiste la pobreza en México crónica. Hay 38.3 millones de pobres.
Ah, eso lo vi ya, Pancho, son gente loca. Ahí vi un boricua que dice que tiene que ir al veterinario, se disfrazó de perro. Y dice que dice, unos días me siento como gato, otros me siento como perro. Pero ahora estoy luchando por mis derechos para que me vean los veterinarios en Puerto Rico, porque en esta semana me siento como perro y tengo un dolor. Y voy a ir allá para que me fumiguen las pulgas y me pongan la inyección contra la rabia. La gente es loca. Y otro, una competencia en Suecia, los jockeys corriendo, los que corren a caballos jockeys y los caballos cargando los caballos ahí. Son locas la gente. Entonces, ¿qué tú quieres que haga, Franklin? Que apague el aire central. Yo no puedo apagar el aire, que se quede ahí. Profe, 3 nombres de personas que puedan ser presidentes de Cuba. Presidente. De los que están en el gobierno, de la oposición, de los que están en el exilio. ¿Por la constitución o por la apreciación de su capacidad para ejercer el cargo? Explica. Cuando tú digas cubano ya estás incluyendo a todo el mundo. A todo el mundo. Nacidos en Cuba. Nacidos en Cuba son todos. Díaz-Canel nació allá. Raúl también. Y todos los que están en el exilio, con excepción de algunos. Pues yo creo que lo que Cuba necesita es a Marco Rubio, que aunque no nació en Cuba, yo creo que no habrá nada mejor que Marco Rubio. ¿Quién está mejor preparado para gobernar Cuba que Marco Rubio? ¿Vas a poner a quién? ¿A Payá? ¿A Malanga para que se robe todo el dinero? Tienes que poner un hombre que no esté contaminado con eso. Tienes que poner un hombre que no esté contaminado con eso, si no se roban todos los chelitos. No creo, yo no estoy preparado para eso, no creo. Es un cargo muy grande para mí, chico. No. Eso es muy grande para mí, yo eso no lo quiero. Yo no tengo la capacidad para gobernar ese país. ¿Estás loco, muchacho? Bueno, yo no sé en qué condiciones esté Marta Beatriz. Marta, yo no sé. Yo no sé quién está en la oposición cubana. En mi época había mucha gente preparada. Ahí estaba Héctor Palacio, estaba Gisela Sablón Delgado, estaba Miriam Leiva, estaba Oscar Espinosa Chepe, que era un economista enorme, estaba Marta Beatriz Roca Cabello, estaba Pedro Pablo Álvarez Ramos, que era un sindicalista enorme, estaba el hombre más preparado que había en Cuba, de todo, de todo, de todo. Era profesor de filosofía y marxismo de la Universidad de La Habana. Elizardo Santa Cruz Pacheco, tremendo tipo, un personaje, amigo de todos los monarcas de Europa, una celebridad política, un filósofo enorme, tipo bien preparado. Hubo mucha gente buena. Estaba Raúl Rivero, un excelente poeta que fue pupilo de Nicolás Guillén. Brusón estaba, pero Brusón no es un hombre de esa capacidad intelectual. Brusón es un patriota que podría asumir el problema, pero había gente con mejor Cuesta Morugo, mucha gente preparada. Pastor del Río Chaviano, muy bien preparado. Estaba Rafael Ibarra. Había mucha gente preparada, mucha gente. Cuesta Moruga también. Estaba Larramendi, que eso era un fenómeno ese hombre. Mucha gente preparada, mucha gente preparada. El doctor Oscar Elías Vicé también es un hombre, es un doctor, un profesional. Estaba Darcy Ferrer, no sé si Darcy murió, no sé. Había tanta gente. Mucha gente, mucha gente. Pero de lo que está hoy afuera,
de lo que está afuera, la payá está bien preparada. La payá, sobre todo, es muy diplomática. La payá está muy preparada. Eliezer tiene buena preparación también. No podemos subestimar a Malanga. Malanga es un muchacho muy inteligente, sabe mucho, es un profesional universitario. Ese chucho de chucho no sirve para nada. Ni Otaola sabe nada de política, ni Liu sabe nada de política. Malanga sí sabe. O no sabe, tiene bastantes conocimientos teóricos. Es un muchacho formal. No sabe tanto de política, pero sí sabe de... Es un tipo, un intelectual, está preparado. La payá es la más diplomática de todas. Pero el que mejor de todo está preparado es Marco Rubio. Marco Rubio. ¿Tú sabes quién podría ser un gran presidente de Cuba? Con toda la ley, Raúl Martínez. El que fue alcalde de Jayalía, ese hombre tiene una preparación enorme. Mira, Juan Manuel Cao, tremendo tipo. Podría ser buen presidente Juan Manuel Cao. Sí, y déjame decirte una cosa, yo llevo mucho tiempo observando a Juan Manuel Cao. A pesar de que tú sabes que esto es un sistema que te atrapa y te compromete, Juan Manuel Cao es un patriota, ¿sabes? Sí. Andrés Albuquerque, un tipo preparadísimo. Patterson, preparadísimo. Hay mucha gente preparada, ¿sabes? Sí, Raúl Martínez es un gran político. Ese Joe García, eso no sirve para nada, ni el Hugo Casio, ese tampoco. Pero Raúl Martínez sí, es un político muy bueno. Mira, ¿tú sabes quién sería un Ninosca? Ninosca tiene una cultura elevadísima, amplísima. Ninosca. No sé tanto Yenisei porque nunca me he dedicado a la figura de Yenisei, pero Ninosca sí. Ninosca Pérez Castellón. Sí, Ninosca sí. Ninosca sí, buenísima Ninosca. Mucha gente, mucha gente. Pero yo creo que quien debería gobernar Cuba, hay una ley, déjenme decirles algo. Cuba es un estado fallido, con un gobierno inconstitucional, donde una sola fuerza política ha participado siempre en los destinos políticos del país. La ley Helburton tiene en sus acápites nombrado como un gobernador, como un supervisor interino. La Helburton lo tiene, ¿ok? Que Estados Unidos puede nombrar un protector, un veedor, un velador, un tutor para que se haga cargo del gobierno de Cuba hasta que se conformen los partidos políticos, se establezca una nueva constitución y se convoquen elecciones libres. Está en la Helburton, ¿ok? Eso de llegar y restaurar la constitución, no, sí. Estados Unidos puede nombrar para Cuba un gobernador mientras dura el periodo de transición. Está en la Helburton, ¿ok? Más o menos, más o menos. La Helburton es como una enmienda exactamente. Parecido, que le otorgó primero a Schaffer y después a Leonardo Wood y a Taft. Es lo mejor que nos puede pasar, chicos. ¿A quién tú vas a poner allí? A Malanga. Se coja todos los chelos, se coja todos los cuartos. Estás loco, chico. Vas a poner a la payá que se ha comprado 40 casas aquí y nunca ha fregado un plato. Estás loco, chico. Estás loco, chico. Hay que poner a alguien que no esté contaminado con eso, chico.
La salvación de Cuba es que sea el Estado 51. Eso va a ser rápido, eso van a tratar en 10 años después de 10 años después de haberse caído el comunismo, que esperemos Dios permita sea pronto. Que el Señor nos oiga, carajo, coño. En 10 años ya triunfa el partido anexionista. Y lo más probable es que podamos vivir una elección pluripartidista democrática con una Cuba independiente. Pero después ya va a ganar el partido anexionista y lo próximo que vendría sería la anexión y las leyes federales para Cuba y un gobernador. No sé, yo no creo que los Castro se puedan quedar ahí con nada. El cubano no va a aceptar eso nunca. Y déjame decirte algo, si esto se acaba va a ser por la acción resuelta del gobierno de Trump, que está dispuesto a acabar con ellos como sea. Pero si nos ponemos a ver, ha tenido al exilio cubano y a toda esta gente, eso no se va a acabar nunca, ¿ok? Porque esta gente son un impedimento. Esta gente ni hacen ni dejan hacer. Es como que tú estés peleando en un ring y entonces metas a tu mujer en el medio combate. ¿En qué tiempo tú le puedes dar un knockout al otro si ella está metida en el medio? Y si le das a ella, lo mismo está pasando con este exilio oportunista, descarado, sin vergüenza. @Fabri, sí, Trump tan bueno. Mira cómo está Venezuela, no cambió nada. ¿Cuánto tiempo hace que Maduro está preso, Fabri? ¿Cuánto tiempo hace que Maduro está preso? Un mes y piquito. ¿Es tanto tiempo, un mes? 60 y pico días es mucho tiempo, mi amigo. ¿O tú quieras que sea rápido? Más rápido que ahora mismo. ¿Hay algo más rápido que ahora mismo? Viviste 26 años con ese yugo arriba y no pasó nada. Y ahora que llegó Trump, quieres que revierta 26 años de tiranía en 40 días. Tan rápido como ya mismo no hay nada, ni la luz. Porque los pueblos, nosotros los pueblos pensamos con pasiones. Los gobiernos todos los cimientan sobre la base de la razón. La diplomacia es el arte de razonar a favor de lo que conviene. Esa es la diplomacia. Tú no, lo tuyo es ya. Pero no es así. Eso es como el que tú invitas a una boda. Él quiere que la boda sea hoy para darse un altar de cake, de bocadito, bailar y comer ya. Pero la boda, ¿cuándo? Pero ahora viene el organizador de la boda. Tiene que rentar mesas, pabellones, un animador. Tiene que buscar damas de compañía, alquilar a Juárez, buscar un capellán, traer el secretario por lo civil, preparar el buffet y el buquet, porque la bebida es una cosa y la comida es otra cosa. Tiene que repartir las invitaciones, tiene que hacer las invitaciones, tiene que preparar el ramo de flor, el velo, los padrinos. Entonces eso lleva tiempo. Pero tú quieres que la boda sea para comer bocadito y bailar, ¿verdad? Así son los pueblos. Trump es el organizador de la boda. ¿Cuándo es la boda? Cuando yo la organicé. Las elecciones no se pueden hacer, Fabri. No se pueden hacer elecciones sencillamente porque María Corina va a ganar, pero ¿con qué va a gobernar? Si el aparato del chavismo está íntegro, ¿no la van a dejar gobernar? Tú tienes que gobernar con una fuerza pública, con una cancillería, con un consejo de ministros, con una asamblea. Tienes que gobernar con la Fuerza Armada Nacional. Y todo eso está en garra del chavismo.
no la van a dejar gobernar, no va a hacer nada, la van a matar lo más probable. No, si los comunistas no hay que hacer asesor de nada, no. Usted leyó, el problema es que la gente, usted leyó Los Miserables. Mira a ver si Cosette, aún siendo rica, volvió nunca más a la casa de los Thénardier. ¿Por qué Cosette nunca más volvió a casa de los Thénardier? Dice Víctor Hugo cuando escribió aquella noche, la noche que Cosette se fue de casa de los Thénardier, se fue odiada y odiando para nunca más volver. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba se va a parar un candidato comunista a hacer una arenga política en Guantánamo? Lo van a coger y lo van a asar en una púa sin manteca y sin brasa. Eso ya, la misma experiencia de los años que han pasado son pruebas inequívocas de eso, ¿ok? Me voy, los quiero mucho, como voy a tomar mi sopita, que Dios los acompañe, voy a estar 5 minutos más. María Corina Machado no se postuló, nunca se postuló. A ella la inhabilitaron para el ejercicio del cargo por 15 años. Por eso fue que vino la fórmula El Mundo. Estaba inhabilitada por la constitución del chavismo. Conocerán, Señor, usted no es humilde, se nota cómo se expresa. Usted piensa que lo sabe todo. No pienso, no, yo estoy seguro que lo sé todo. No es que lo pienso, es que estoy seguro. Estoy de acuerdo contigo. Oye, tú eres adivino, deberías jugar a la lotería. Yo me la sé toda. Imagínate que vayamos tú y yo en un avión ahora, yo soy el piloto del avión. Y vienes tú y dices, no, ¿usted cree que usted sabe navegar por instrumentos? Claro que sí, si no, no fuera piloto. Usted puede viajar por orientación visual, pero claro. ¿Para qué sirve el horizonte artificial? Me vas a preguntar a mí para qué sirve, soy piloto. ¿En qué huelga está Ferrero? Ferrero está en huelga. Hay que ganar protagonismo, imagínate. Es muy difícil coger la factoría. Hay que hacer algo para que crean que tú eres un patriota. Lo que pasó fue que nunca hizo huelga en Cuba. Aquí no. Eso es el show platanero de esta gente aquí. Ese es el show platanero de esta gente. Yo no creo que sea tan descarado. El problema es que el que sigue ese show, los pueblos son.
Tiene que hacer huelga y buscar protagonismo, porque imagínate. Rodrigo, Los Ángeles, California. No, Yuri, yo no estoy berreado contigo, pero no me gustan las cosas tontas. No me gustan cosas tontas. ¿Cómo tú vas a decir que Raúl Martínez tiene una granja de pollo en Oriente? Cuando acusan a Raúl Castro, nota informativa del gobierno revolucionario. Ayer, a las 8 de la noche, falleció víctima de una prolongada enfermedad el general de ejército Raúl Castro. Ya hasta ahí mismo llegó la noticia. Se murió Raúl, preparan una muerte, cogen una ceniza y lo mandan para allá y nunca más sale en la televisión y se acabó. ¿Por qué? Porque la prensa es de ellos. La prensa de ellos, los periódicos son de ellos, ya se murió. En las dos caras de José Daniel Ferrer, no sé. Tú no sabes, Moé, que el 90% de toda la gente que me acompañan todos los días son agentes de la inteligencia cubana. Mi directa está llena de agentes de la inteligencia, pues yo me doy cuenta por el comportamiento posterior después. Aquí de 100 gente que se conectan, 90 son agentes de la inteligencia. Por sus palabras, por su modo operandi, por querer dejarme en entredicho. Yo lo sé. Dice María Elvira que no se puede dialogar. ¿Te das cuenta? ¿Quién es María Elvira para eso? María Elvira es una triste representante por el Distrito 27 con derecho a un triste voto. ¿Quién es María Elvira para decir que no se puede dialogar? Si ella ni cubana es, ella nació aquí. Me voy. Hasta mañana.